Bueno, vamos a iniciar entonces. Ahora sí, buenas tardes. Perdón por la demora, como les dije, estaba con algunos problemas de conectividad. Eh, Bien, hoy vamos a arrancar a hablar un poco en lo general sobre las funciones del Servicio de Higiene y Seguridad, compartir un poco de experiencias al respecto, y después abordar lo que es la temática del análisis de riesgo propiamente dicho en cualquier actividad. ¿Sí? Esto vamos a basarnos en alguna metodología más estándar, pero como bien sabemos esto es aplicable a cualquier actividad y lo podemos complejizar, por supuesto, mucho más aún. Bien. Esto. Lo primero que vamos a dejar en claro, si bien obviamente es un tema por demás analizado ya en su profesión, son todos, como hablábamos la semana pasada, son todos profesionales ya recibidos, todos técnicos recibidos, alguno inclusive en actividad. Pero como vamos a hacer referencia a la norma IRAN 3800, que es a través de la cual vamos a generar este análisis de riesgo, siempre es importante unificar los conceptos, los criterios en torno a las definiciones. El primer marco conceptual, el primer concepto que vamos a abordar es el de peligro, y vamos a ver cómo infiere en la generación del concepto de riesgo. Como peligro, hablamos de cualquier fuente o situación con potencial para producir un daño en términos de lesión a las personas o enfermedad ocupacional, daños a la propiedad o al medio ambiente o una combinación de estos. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque la norma IRAN lo define como tal. ¿Sí? En la norma IRAN que yo les voy a compartir, acá sé que ahí en ese sentido cometo una infracción en realidad, porque la norma IRAM no es de difusión pública, pero bueno, lo estamos utilizando con fines pedagógicos. Se las voy a compartir, les va a quedar, e inclusive un pequeño apartado, que son pocas hojas, referido específicamente a lo que tiene que ver con análisis de riesgo. La única parte que se va a evaluar posteriormente es la que refiere a análisis de riesgo, no la norma en su conjunto como sistema de gestión. ¿Qué diferencia tiene esto con el riesgo? El peligro en sí mismo es la fuente, lo que me puede generar un daño, ¿sí? Es aquello que puede generar tanto un accidente como puede generar una enfermedad profesional, daños a la propiedad o al medio ambiente, o como bien dice el término, una combinación de estos. El riesgo, en cambio, es la combinación entre la probabilidad de que ese peligro genere un determinado problema, ¿sí? Vamos a un infortunio, y la magnitud de las consecuencias que ese infortunio tengan. Como bien sabemos, no todos los peligros podrían generar potencialmente un accidente grave, y eventualmente no todos tienen la misma probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Por eso es que, en términos, si se quiere, de simplificación a modo de fórmula, nosotros definimos el riesgo como el equivalente a la probabilidad por la gravedad, que son las dos variables que vamos a analizar al momento de generar este análisis de riesgo propiamente dicho. Voy a usar un ejemplo bastante domiciliario, sepan entender de que todo esto, a diferencia de meses anteriores, lo estamos haciendo desde casa. Estos son recursos inventados con las cosas de mi hija. Esto es nuestro ambiente, ¿sí? Esto es el contexto donde nos manejamos. Acá vemos un montón de, vamos a llamarle moléculas, por decirlo de alguna forma, o de piezas, blancas y algunas verdes. Ninguna de estas genera un peligro, no generan un riesgo, ninguna de estas son peligrosas en sí misma, ¿sí? Con lo cual, yo puedo meter mi mano, ¿sí? Y no me va a pasar nada. ¿Por qué? Porque a ciencia cierta, vamos a sacar algunas así trabajamos más tranquilos, a ciencia cierta, no hay nada peligroso que yo pueda haber definido en el hecho de meter la mano acá adentro, ¿sí? Si no hay nada peligroso, no va a haber un riesgo, ¿sí? Mi primer posgrado lo hice en gestión de desastres, que es la parte que me apasiona, mi tema de tesis inclusive, en el doctorado. Nosotros
cuando hablamos de riesgo, hacemos algo bastante similar, ¿sí? Analizamos cuál es la vulnerabilidad expuesta, en este caso podría ser la población, podrían ser caminos, podrían ser puentes, podrían ser lo que fuere, y hablamos de la amenaza. La amenaza es eso que podría generar un desastre, llámese un incendio forestal, lluvias torrenciales que puedan derivar en el riesgo de inundación, podría ser, en fin, el transporte de sustancias químicas por carretera que puedan dar lugar al riesgo de un accidente con sustancias químicas, en fin. Ahora, en el concepto, si la inundación se da en la mitad de un campo árido, que ni siquiera tiene cultivo, que no hay población expuesta, la realidad es que el riesgo es prácticamente nulo. ¿Por qué? Porque no hay vulnerabilidad expuesta. ¿Existe el peligro, la amenaza? Sí, por supuesto, la lluvia torrencial deriva en una inundación, pero no está afectando a nadie a ciencia cierta. Entonces, ¿dónde se constituye? ¿Cuándo se genera el riesgo? Cuando aparece el ser humano, cuando aparecen las casas, cuando aparecen las industrias, cuando aparecen las instalaciones que podrían ser dañadas y por supuesto las personas. Acá pasa lo mismo, ¿sí? Yo podría llenar, vamos a poner de ejemplo, un montón de esto que sí es peligroso, ahora vamos a hacer alguna actividad, pero en tanto en cuanto la persona no interaccione con estos elementos peligrosos, no hay riesgo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay nadie que esté expuesto, ¿se entiende? Bien, volviendo a la definición inicial. Acá yo no tengo ni probabilidad ni tengo gravedad para poder analizar porque ni siquiera hay alguien, no estoy metiendo la mano ni nada que sea peligroso. Ahora bien, si yo meto esta otra molécula violeta, vamos a ponerle que tiene un nivel de gravedad potencial, por ponerle un número, por supuesto, de 1, ¿sí? Yo lo meto acá adentro, ¿sí? Y lo mezclo. Ahora sí, yo tengo un elemento que me genera un peligro, ¿sí? Un elemento peligroso dentro de este bol, y ahora sí, si yo meto la mano, estoy frente a una situación de riesgo. Ahora bien, vamos a verla en el contexto. La realidad es que tengo un montón de piezas blancas y verdes que no me generaban ningún efecto eventualmente. Y encuentro una sola dentro de todo el bol, con lo cual la probabilidad de ocurrencia es sumamente baja, porque yo puedo meter la mano y no tomar contacto con la pieza que eventualmente representa el peligro. Y eventualmente, si yo tomase contacto con esa pieza, es dentro de todo lo grave que podrías representar, es relativamente bajo la gravedad. ¿Por qué? Pues yo tomo contacto con esto y me genera una dermatitis circunstancial que con el paso de las horas se me termina yendo, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? El riesgo, como la probabilidad de que yo tome contacto con esto es baja y eventualmente la gravedad es baja, el riesgo también es bajo. Si yo ahora adiciono 3 de estas moléculas, 3 de estas piezas peligrosas, la gravedad sigue siendo la misma, porque eso me lo daba el peligro al que yo me encontraba expuesto, pero la probabilidad es mayor, ¿sí? Yo ya aumenté por 3 la probabilidad de tomar contacto, ¿sí? Con el elemento que en este caso era peligroso. Entonces, el nivel de riesgo va a aumentar porque yo aumenté la probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Entonces yo acá estoy frente a un riesgo mayor. Vamos a retirar esto, ¿sí? Y vamos a poner otro elemento peligroso, pero que en vez de 1 en la tabla de gravedad, es de gravedad 100, por ponerle un número simbólico. La probabilidad de ocurrencia es la misma, porque la realidad es que sigo teniendo una pieza dentro del bol con un montón de otras que son inertes hacia mí. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Donde yo tome contacto, ahí el nivel de gravedad es altísimo. Yo toco esto e inmediatamente me muero. Entonces, el riesgo, en consecuencia, aumenta, porque si bien la probabilidad es la misma, lo que sí aumenta acá es la gravedad. Y si yo a su vez pongo más cantidad de elementos peligrosos, yo acá aumento la probabilidad y a su vez tengo una gravedad bastante significativa. Entonces el riesgo va a ser quizás tan alto que imposibilite el hecho de que yo entre a trabajar acá adentro. ¿Por qué? Porque vamos a decir, no, escúchame, tengo una probabilidad de que tomes contacto con algo que sea peligroso demasiado alto. Y eventualmente
si dentro de esa probabilidad tomás contacto, inclusive tengo algunas que son mortales, entonces acá adentro no. Hasta tanto podamos adoptar alguna medida, esto no se va a poder realizar. ¿Por qué? Y porque la realidad es que es demasiado grave y demasiado probable, entonces el nivel de riesgo lo hace intolerable. No sé si fui claro un poco en la explicación, un poco chiquilina, si se quiere, pero a veces esos conceptos son los más fáciles de representar, quizás con este tipo de cosas. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda? Si no, seguimos, ¿eh? No, 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 nada, una duda. Bueno, es un poco un juego para salir un poco suelo hacer otro ejercicio en lo presencial, pero es un poco ingeniarse para tratar de hacerlo más práctico. Bien, entonces decimos, nosotros identificamos peligros, ¿sí? Que bueno, mi nena se durmió, ahora puedo estar re tranquilo, esperen que apagó la tele. Nosotros identificamos peligros y valoramos riesgos. Este es el primer concepto que nos tiene que quedar en claro para poder ahora abordar una evaluación de riesgos en el ámbito laboral. Nosotros evaluamos cosas que son peligrosas, ¿sí? Y después lo que hacemos es valorar el riesgo. El riesgo no es la escalera rota es la condición, la fuente, es eso peligroso que podría dar lugar al riesgo de que yo me caiga, de una caída desde nivel superior. Y eso va a ser más probable en virtud de qué tan hecha miércoles esté la escalera, no es lo mismo una escalera nueva, con todas las medidas de seguridad, con un asistente que me acompañe, habiendo planificado la operación, que me hayan capacitado antes, a que yo lo haga con una escalera que está doblada, con los peldaños rotos, no tiene zapata antideslizante, lo hago solo en una estructura inestable y jamás nadie me dijo cómo hacerlo, ni tengo un procedimiento para seguir. ¿Sí? Ahí lo que aumento, lógicamente, es la gravedad, la probabilidad. Y la gravedad va a estar dada en virtud, entre otras, quizás, por la altura, porque no es lo mismo trabajar a 1,50 m que trabajar a 10 metros de altura. ¿Sí? Entonces, yo evalúo la situación, la fuente de peligro, que en este caso es la escalera, y después lo que voy a hacer es valorar el riesgo en virtud de la probabilidad y de la gravedad. Esto lo puedo hacer bastante sencillo, quizás hasta les diría, como propone la norma IRAM, que está más pensado para que lo pueda hacer el propio empleador por sí mismo, de forma autónoma, o puedo hacer que esto se vuelva lo complejo que yo quiera que sea. Entonces yo empiezo a dividir, a desglosar la probabilidad en virtud de un montón de indicadores, como por ejemplo, ¿las personas fueron capacitadas para hacer esta tarea? ¿Sí o no? ¿Existen procedimientos escritos para realizar esta tarea? ¿Sí o no? ¿Existen controles administrativos, controles de ingeniería para...? Entonces eso me va a aumentar o me va a achicar la probabilidad. En la secuencia histórica de la empresa, ¿ya hubo accidentes de este tipo? Bueno, eso es lo que me va a dar la probabilidad. Y la gravedad va a pasar por el potencial de daño. Lo que decíamos recién, no es lo mismo exponerse a una sustancia que eventualmente me podría generar una dermatitis a una sustancia que es de índole cancerígena o que me puede generar una toxicidad aguda y morir inmediatamente al estar expuesto. ¿Sí? Un poco el concepto de lo que hablábamos recién. ¿Sí? A medida que yo aumento la probabilidad y la severidad o gravedad, que es su equivalente, obviamente lo que hago es aumentar el riesgo. ¿Sí? En este caso, vamos a ver de que tenemos una persona colgada en un árbol con un cabo de vida, sin un arnés como corresponde, con una escalera. Bueno, ¿ahí yo tengo probabilidad de que ocurra un accidente? Sí, por supuesto. Y la verdad que si el árbol es alto y encima está trabajando con herramientas de corte, por ahí vemos una motosierra y demás, y nada, la gravedad es bastante alta, tengo riesgo de caída a nivel superior, de un corte de extremidades con la motosierra, entonces yo ahí voy aumentando el riesgo. Distinto sería si esto lo hago desde una hidrogrúa, si lo hago con una motosierra con brazo extensible para no tener que colgarme, si lo hago con las medidas de seguridad, ¿sí? El otro concepto que vamos a abordar también conforme a la norma IRAM para poder meternos ahora después en la parte técnica un poco más holgados, son los conceptos que ya conocemos desde el inicio, desde Seguridad 1, cuando empezamos la tecnicatura, que son los conceptos de acto inseguro y de condición insegura. Cuando hablamos de acto inseguro, hablamos de un comportamiento de las personas, ¿sí? Es eso que se realiza
fuera de lo que está normado, procedimentado, como seguro dentro del entorno laboral. Eso puede pasar por error o por negligencia. Esto puede pasar porque desconozco cómo hacer el trabajo de forma correcta, porque me equivoqué en la forma de implementarlo, o porque digo, acá nunca pasa nada, escúchame, hace 20 años que hago esto y jamás me pasa nada, ¿por qué me tiene que pasar hoy? ¿Sí? Esos comportamientos de las personas son los que son potenciales fuentes de generación de accidentes o de incidentes. Obviamente cuando hablamos de accidentes hablamos de algo que ya generó un daño, y el incidente es algo que zafó, es un casi accidente, ¿sí? O sea, no terminó generando lesiones ni daños muy importantes, pero sí es importante analizarlo. Entonces, cuando hablamos de acto inseguro, estamos hablando de un comportamiento por parte de las personas. Después vemos la causa de ese comportamiento. En cambio, en la condición insegura, estamos hablando del entorno físico del ambiente de trabajo, ¿sí? De las deficiencias que nosotros observamos. La escalera rota que hablábamos recién genera una condición insegura, ¿sí? Es esa escalera que tiene los peldaños rotos, que tiene una zapata faltante, que está doblada. Bueno, eso es una condición insegura, ¿sí? Podría ser trabajar en un entorno muy ruidoso, podría ser trabajar en un entorno donde haya sustancias químicas en niveles bastante elevados, son lo que podría generar eventualmente fuentes potenciales de accidentes o de inclusive de enfermedades profesionales. Ahí no tiene interacción la persona. Ahora, quien va a subir a la escalera y evalúa que esa escalera no está en condiciones, comete un acto inseguro, porque está usando una escalera que no está cumpliendo con los estándares de seguridad que debería cumplir. Quien debería haber constatado de que esa escalera no esté en ese lugar, en esas condiciones, también generó una negligencia, porque quizás era la tarea del área de logística, por decirlo, o del responsable de seguridad, evaluar que esa escalera no esté en servicio por las condiciones en las que se encontraba, ¿sí? Si vemos la imagen de referencia, ahí abajo vemos una persona que está trabajando debajo de una camioneta que está apoyada sobre unos puntales. Escucho ofertas. ¿Qué les parece? ¿Ahí estamos frente a una condición insegura o a un acto inseguro? Ahí si quieren desbloqueen los micrófonos, charlemos un rato, así no se hace monótono. Para mí a las dos. Bien. ¿Qué es lo que notás? Como condición insegura que la camioneta está inclinada con dos palos improvisados Ujú. y el acto inseguro es el tipo metiéndose a laburar con la camioneta sujetada de esa manera. Perfecto. Bien, ahí el compañero hizo una identificación muy clara. Ahí tenemos una condición insegura a las claras. Primero, no está trabajando dentro de un taller, está trabajando en vía pública, con lo cual no es un entorno de trabajo apropiado para el trabajo que está realizando. Desconocemos si ha señalizado esa vía pública, porque este está apoyado sobre la calle. Quizá viene un auto y se lleva puesto la camioneta y a la persona. Inclusive también está en una posición sumamente irregular la camioneta y apoyada con dos palos, en definitiva, lo cual constituye una clara condición insegura, porque tampoco sabemos si esos palos pueden aguantar, evidentemente lo están haciendo, me sorprende, pero si van a aguantar mucho más tiempo. Eso de por sí ya estamos hablando de un montón de condiciones inseguras. Inclusive, ustedes no sé si lo ven bien en la imagen, pero la persona está soldando ahí abajo y lo está haciendo sin ningún tipo de protección para lo que es la soldadura. A lo lejos vemos el soldador. Entonces ahí vemos un montón de condiciones inseguras. Y claro está de que estamos viendo actos inseguros. La persona debajo de la camioneta que está apoyada en los palos en la mitad de la calle no debería estar haciendo ese trabajo. Ahora, necesariamente es porque la persona dice, escuchá, lo hago así hace 20 años y nunca me pasó nada. O podría resultar que tenga que ver con una cuestión cultural, que tenga que ver con que su abuelo trabajaba en el taller y lo hacía de esa forma, su papá lo hacía de esa forma y trabajaba y le transmitió esos saberes, esos conocimientos de esa forma al trabajador. Cuando hablamos en materia de seguridad, creo que lo técnico es lo de menos, porque a ciencia cierta lo terminamos aprendiendo. El problema es generar la capacidad de incidir sobre el otro para hacerlo notar de los actos inseguros sin que lo tome a la defensiva como una agresión y que a su vez logremos cambiar esos comportamientos, que es lo más difícil, porque acá yo no puedo estar permanentemente pensando en la parte sancionatoria,
Dora, vamos a poner. No puedo estar sancionando a la persona permanentemente, no puedo vivir amenazando de, si te pones de vuelta debajo de la camioneta te voy a sancionar. Sí, lo puedo hacer, por supuesto, y te va a dar resultados, y muy probablemente sí. Ahora, no va a ser la camioneta, pero va a ser la escalera a la que va a subir, que no está en condiciones, o va a ser el puente grúa al que se va a subir sin un arnés. O sea, cuando la persona no tiene un comportamiento, una conciencia respecto de su seguridad que le permita decir, no, escúchame, esto estoy haciendo algo que está mal, esto es un... No le va a llamar acto inseguro seguramente, para decir, no, esto es muy riesgoso, pará, vamos a tomarnos 2 minutos más y lo hacemos bien. Entonces, no necesariamente eso es por negligencia, porque la persona, quizás su conocimiento, su saber, es el adecuado, ¿sí? Quizás, no el adecuado, pero digo, quizás es el que le transmitieron. Ahora hay que ver qué tan cierto, qué tan veraz, qué tan adecuado es el conocimiento que se le transmite, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros podemos trabajar en incidir preventivamente. Mucha capacitación, mucho entrenamiento, hay 2 millones de herramientas para incidir en las personas en cuanto a la parte de actos inseguros, y mucho de mediciones, mucho de inspección, mucho de control, mucho de ir evidenciando dónde están las condiciones inseguras para tratar de corregirlas según, como conocemos, la jerarquía de control de riesgos. ¿Sí? Bien. Y como hablábamos recién, los otros conceptos que nos tienen que quedar a modo de repaso, si se quiere bien claro, son el de incidente, que es un acontecimiento no deseado, que no es esperable, que genera un ligero cambio en las condiciones laborales y que podría causar un accidente. Es esa eslinga que se corta y que genera que la carga se caiga, ¿sí? Es esa eslinga que, no sé, es ese trabajador que venía escuchando música con el autoelevador y le pegaron el grito, pues estaba a punto de atropellar al compañero porque no estaba prestando atención en la maniobra. Uf, casi la pasamos a estropear, ¿eh? Casi generamos un accidente. Bueno, el casi es importante que se analice, porque hoy no fue un accidente, hoy le llegaron a pegar el grito, o hoy abrió los ojos justo cuando lo estaba por atropellar, o hoy justo logró zafar de que la carga se cayese y no lo aplastase, pero mañana quizás no. Entonces es importantísimo estudiar los incidentes, si bien quizás no vayan a las estadísticas de accidente, o podamos tener un registro paralelo como para poder evidenciarlo, pero nos da también noción de cómo estamos trabajando y en qué cosas hay que fortalecer, porque a las claras, si vivimos teniendo muchos accidentes, muchos incidentes, a las claras que no estamos trabajando bien, ¿sí? Creo que uno de los principales errores, el otro día hacían estaban haciendo una encuesta en LinkedIn y me pareció muy interesante, de que el problema es que se llevan estadísticas de todo lo referido a accidentes, y en realidad donde deberíamos hacer nuestro mayor énfasis son en los incidentes, porque el accidente ya se produjo, ¿sí? En cambio, en los incidentes yo estoy trabajando preventivamente sobre mi mismo trabajo, ¿sí? En cambio, el accidente sí, el accidente interrumpe inesperadamente el proceso de trabajo, yo no me levanto a la mañana, a diferencia de la enfermedad profesional, y digo, bueno, me estoy accidentando de a poco, ¿sí? O hoy se va a cortar las líneas y me va a aplastar. No, no iría a trabajar, es sentido común. El accidente no se espera de que ocurra, a diferencia, como hablábamos la semana pasada, de la enfermedad profesional, que sí, a la larga o a la corta, sabemos de que nos va a terminar afectando, ¿sí? Y ese accidente puede generar fatalidades, puede generar lesiones de distinta gravedad, puede generar daños al medio ambiente, a los bienes materiales, e inclusive afectar la imagen de la empresa en su conjunto. Bien, habiendo hecho esta introducción, vamos a meternos de lleno en lo que es la evaluación de riesgos laborales, ¿sí? ¿Cómo vamos a iniciar esta evaluación? En principio, clasificando las actividades laborales. O sea, yo voy a decir, la complejidad se la voy a dar yo, porque la realidad es que puedo hacer una evaluación simple como para tener un puntapié, o porque la empresa no amerita mayor complejidad en el análisis, o puedo tener que hacer una evaluación de riesgos sumamente compleja en base a eh, formas de trabajo, a procedimientos internacionales, porque trabajo en una multinacional y la matriz estándar la manejan desde Inglaterra y me mandan esa y yo tengo que manejarme con eso, ¿sí? Entonces, esto es tan sencillo o tan complejo como nosotros querramos o necesitemos también. Estas actividades laborales las puedo hacer por sector, por ejemplo, lo puedo hacer por tarea, o lo puedo hacer hasta inclusive por trabajador. Yo puedo hacer una evaluación de los riesgos a los que está expuesto fulanito de tal. O puedo hacer una
evaluación de riesgo referida al sector de bobinado o a la tarea de bobinado manual o de otra tarea, ¿sí? O sea, lo primero que voy a tener que hacer es clasificar. Lo recomendable siempre es agarrar por un sector, es decir, bueno, abordemos todo el análisis de este sector y cuando terminamos pasamos a otro, ¿sí? Hasta llegar a completar el análisis de todos. Obviamente que vamos a tratar de empezar por los que nosotros estimamos que son los más riesgosos, ¿sí? Los que mayor riesgo generan dentro de la empresa. Una vez que yo dividí, por ejemplo, digo, bueno, tengo acá, en este sector se desarrollan 4 tareas fundamentales. Bueno, vamos a analizar los riesgos de cada tarea. Una vez que yo identifiqué los riesgos, después le voy a mostrar un ejemplo, que identifiqué las actividades laborales, me voy a parar, voy a observar, esto no lo puedo hacer desde la oficina, esto lo tengo que hacer in situ, en el lugar, analizando los procesos, los comportamientos, las tareas, las herramientas, la materia prima, el entorno de trabajo. Y voy a identificar situaciones, condiciones o actos que yo estime que son peligrosos, ¿sí? Por ejemplo, mira, acá la persona trabaja con cables, estos cables tienen alta tensión y, che, acá hay un riesgo de electrocución, mirá, esos terminales no están aislados debidamente, y acá, mirá, no se ve nada, la verdad que el entorno es bastante oscuro, el trabajador tiene que hacer mucho esfuerzo visual, o, che, loco, no se puede ni estar acá, un ruido enorme. Bueno, yo empiezo, ruido, deficiente iluminación, terminales eléctricos sin aislación, o sea, yo empiezo a identificar peligros. Che, acá la máquina esta, si cuando baja la guillotina te saca los dedos. Entonces ahí veo un peligro de, no sé, de atrapamiento, de aplastamiento, ¿sí? En 10 minutos se va a cortar, lo que les pido es que nos volvamos a conectar en el mismo link, ¿sí? Igual después no va a quedar demasiado. A diferencia de cómo sucede en los programas de seguridad. En los programas de seguridad de obras de construcción siempre es la misma pelea. No se hace un análisis de riesgo, propiamente dicho. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo una previsión de potenciales accidentes o de potenciales situaciones de riesgo con las que te vas a encontrar en una obra en construcción, pero a ciencia cierta no es siempre lo mismo, no es lo mismo usar un balancín en un día de lluvia, donde en un día soleado, sin viento, donde no hace tanto calor, tampoco hace tanto frío, y donde vos estás con un arnés, estás con una línea de vida, donde estás con supervisión, a querer hacer en el mismo balancín con los mismos trabajadores ese trabajo sin los arneses, sin la línea de vida, o en un día que haya mucha lluvia, viento, ¿se entiende? Las condiciones de riesgo son dinámicas, entonces yo no puedo analizar los riesgos de toda una obra en construcción desde el anteproyecto. Estoy haciendo una estimación de lo esperable. Distinto es cuando el técnico que está haciendo la supervisión en la demolición o la supervisión in situ en la excavación, dice, escúchame, vamos a hacer una evaluación hoy antes de empezar las tareas y durante el proceso. ¿Sí? Acá hoy la verdad que el suelo está firme, no llueve hace días, no estamos descalzando un muro medianero, la profundidad del pozo tampoco es tanta, no estamos trabajando con los medios mecánicos. Entonces la autorización, el análisis de riesgo de hoy va a tener una valoración. Quizás mañana llueve y no podemos trabajar, y pasado cuando volvemos, ya los pozos son inestables porque están inundados, porque los bordes de tierra ya son inestables, porque hay que apoyar la máquina y esa máquina genera presión sobre los bordes de la excavación con un riesgo de colapso, porque ya estoy metido en el muro medianero, pues se fue socavando con el agua, ahí ya el riesgo es distinto. Y estamos hablando de la misma etapa. ¿Se entiende a dónde voy? O sea, esto es muy dinámico y depende de las condiciones circunstanciales. Por eso es que digo que la identificación de estos peligros hay que realizarlas in situ, porque ahí inclusive yo voy a poder evidenciar si el trabajador está debidamente capacitado, si sabe usar los equipos de protección, si sabe cuál es el mantenimiento preventivo y correctivo de la máquina, si sabe qué controles, qué verificaciones hay que hacer antes de utilizarla, si sabe cuál es el procedimiento de emergencia en caso de un atrapamiento, en fin. Una vez que yo identifiqué todos los peligros, voy a estimar el riesgo, ¿sí? Y esto lo voy a hacer diciendo, bueno, ¿cuáles son las causas de accidente en cada uno de esos peligros? Y estimando en cada uno de esos casos cuál es la probabilidad de que el accidente se produzca y eventualmente cuál es la gravedad que potencialmente podría tener. Y vuelvo al mismo ejemplo del principio, no es lo mismo si tenemos que trabajar con esto que tiene me podría generar eventualmente una dermatitis, que si yo tengo que trabajar con esto que me va a generar un cáncer de pulmón a la larga.
Obviamente el riesgo va a ser mucho mayor en este, en tanto en cuanto tenga la misma probabilidad. ¿Se entiende? Una vez que yo determiné el nivel de riesgo, que le di un color, le di un número, le di una valoración, eso va a ser dependiendo del sistema que yo aplique, voy a determinar en definitiva si esos riesgos son tolerables o no. ¿Sí? Yo puedo decir, no, este riesgo la verdad que es un riesgo aceptable, no, es despreciable, no me genera demasiado problema, es un riesgo moderado, este le vamos a dar un poquito más de bola, hay que hacer un poco más de controles, o es un riesgo alto o inclusive intolerable y donde diga, no, acá no se trabaja hasta tanto no generamos alguna medida correctiva que haga que el riesgo disminuya, ¿sí? Para eso yo tengo un plan de acción para el control de riesgos, ¿sí? Donde me va a decir, bueno, a ver, si el riesgo es aceptable, se puede continuar. Si el riesgo es moderado, vamos a tener que tomar medidas correctivas iniciales para poder continuar con el trabajo. Si el riesgo es alto, vamos a tener que detener el trabajo hasta tanto, o no se va a poder reiniciar posteriormente hasta tanto se tomen medidas, y si el riesgo es intolerable, va a haber que suspender la tarea hasta tanto se pueda realizar de forma más segura. Eso yo ya lo tengo tabulado anticipadamente, ¿sí? O sea, yo ya tabulo cuál va a ser mi plan de acción y después salgo al campo a realizar la valoración de riesgos, porque si no después va a ser medio subjetivo. ¿Sí? Che, bueno, ¿qué tan importante es esta tarea? Y yo eso no me puede pasar, yo tengo que saber qué voy a hacer antes de hacer la evaluación, ¿sí? Y unificarlo, che, yo salgo a hacer la evaluación de riesgos. Si hay un riesgo que es intolerable, se suspende la tarea. Sí, ok, bueno, listo. Pues después sabemos cuál es la realidad. La teoría dice que tenés la potestad de salir a cancelar, a suspender temporalmente las tareas si constituyen un riesgo, después tenés la realidad donde no te da bola a nadie. Y no, hay que terminar, a la tarde tenemos que entregar, y se acabó la discusión, porque ¿qué vas a hacer? ¿Tirarte arriba de la máquina para que no funcione? Es muy difícil en el campo real de nuestra profesión. ¿Sí? Y después vamos a revisar si el plan de acción es el adecuado. O sea, yo voy a tener un nivel de riesgo inicial, voy a tener medidas correctivas que yo voy a implementar para generar una disminución del riesgo, y voy a tener un riesgo residual que también lo puedo evidenciar. Yo puedo empezar por los riesgos que son intolerables, después por los riesgos altos, por los riesgos moderados, etc. Y una vez que fui pasando por los distintos riesgos y fui corrigiendo, voy a ir viendo que cada tarea se va volviendo a poquito más segura, ¿sí? Así que ese es a rasgos generales los pasos del proceso de evaluación de riesgos, ¿sí? Bien, esto es un poco lo que charlamos recién, igual esto lo tienen todo en el aula virtual, y lo que comentaba hace unos instantes, o sea, una vez que identificamos los peligros, que valoramos el riesgo, voy a decidir qué tan tolerables son, ¿sí? Porque obviamente yo, hay tareas que las voy a tener que realizar dentro de todo en un marco de riesgo. El riesgo cero no existe. Entonces, ayer tenía la discusión esa con mi hermano, puedo estar o no de acuerdo, pero estábamos hablando del tema del COVID, ¿no? Entonces, él me decía, bueno, pero ¿qué calculás vos que es un riesgo, una cantidad de muertes aceptables? Le digo, no, bueno, pero en la teoría de riesgo ya no podés partir de esa valoración, porque ninguna vida podría ser un daño aceptable, ¿sí? Porque con ese sentido, si calculás que tenemos en promedio 21 muertos por día por accidentes en vía pública, de accidente de tránsito, deberíamos suspender todas las autopistas, la circulación con medio de transporte. O sea, hay que generar entornos que sean más seguros, hay que implementar medidas de seguridad para poder desarrollar las tareas con mayor riesgo, Leo, pero vos no podés valorar diciendo, bueno, ¿cuál es un daño aceptable en cuanto a la cantidad de muertos? ¿Sí? O sea, no sería adecuado. En este sentido, lo mismo, yo puedo identificar los riesgos, valorarlos y decir, bueno, a ver, la realidad es que es un riesgo bajo, entonces digo que los controles actuales, desde abajo hacia arriba, ¿no?, son adecuados y que se puede realizar la actividad como se la viene realizando. Me puede dar un riesgo moderado y digo, bueno, podemos continuar con las actividades, pero tenemos que tomar ciertos recaudos, como podrían ser eventualmente el uso de equipo de protección, que bien sabemos que es la última barrera, la última medida a adoptar. Podría ser un riesgo alto, entonces ahí yo digo, no, vamos a suspender las actividades en este sector puntual, no en toda la empresa, por supuesto, hasta tanto, no sé, le falta la protección a la máquina. Bueno, esperen, suspendamos, apaguen la máquina, vamos a buscar la protección que la dejaron en el depósito, pónganla y después continuamos, ¿sí?
O en el peor de los casos, si es un riesgo que ya se tornó intolerable, vamos a prohibir las actividades. No, esto no. Esta máquina, ¿dónde está la protección? No, vino sin protección, como va a ser un ejemplo que les voy a comentar después. No, bueno, si no tiene protección, esta máquina no se usa hasta tanto podamos diseñar una protección adecuada. Ver si se vende en el mercado, si el fabricante la comercializa o si la tenemos que inventar, pero de esta forma este trabajo no se puede realizar. Bueno, eso yo ya lo tengo que tener tabulado antes de hacer la evaluación de riesgos, ¿sí? Es lo que se conoce como proceso de gestión de riesgo, que conlleva toda la primera parte de evaluación del riesgo a través de las variables de probabilidad y de gravedad, que son las dos variables, eso es pregunta de examen. ¿Cuáles son las dos variables en la evaluación de riesgo? La probabilidad y la gravedad de ocurrencia. Y una vez que valoramos el riesgo, procedemos a lo que es el control de riesgo según un plan de acción para el control de riesgo, que es un poco lo que charlábamos recién. Bien. ¿Hasta aquí alguna duda? Porque se va a cortar y nos vamos a volver a conectar para hacer la parte final. ¿Hasta acá hay alguna consulta, alguna duda? No, no. No, todo bien. Perfecto. Bien, vamos a hacer una cosita, corto, y nos volvemos a conectar, ¿sí?